haciendo referencia al viaje que iniciaba el pasado día 10 el Papa Juan Pablo II. Era el cuarto viaje que realizaba a África, concretamente al sur del continente, para visitar 5 países. Desde luego era un viaje muy difícil. Lo realizaba en una zona sumamente conflictiva, con minoría católica, con gobiernos, algunos de ellos marxistas, como Angola, Mozambique o Zimbabue, y otros con regímenes monárquicos, pero con tradiciones ancestrales que desde luego chocan con la moral católica, como ocurrió en Lesoto o Suazilandia. Pero es que además se dieron una serie de circunstancias que obligaron a pisar suelo sudafricano al Papa. Algo que no estaba previsto, pero que desde luego pesaba y como una sombra bastante densa sobre este viaje papal. Vamos a seguir nosotros paso a paso esta gira de su santidad Juan Pablo II a través de las imágenes que recogieron las cámaras de Televisión Española y en la voz de nuestro corresponsal Ángel Gómez Fuentes. Juan Pablo II volvió a Roma conmocionado por las imágenes tremendas que había visto en el mundo del apartheid. Odio, violencia, hambre y muerte. Jamás un viaje papal había estado tan lleno de dolor y tragedia. En ese mundo atormentado, desde el principio al fin de la gira, su mensaje, su grito fue paz, diálogo y reconciliación. Más allá de los momentos de alegría y de fiesta, de danzas y bailes tradicionales con que siempre fue recibido el Papa, la gira tuvo sorpresas, novedades y un tono de creciente dramatismo. En Zimbabue, primera etapa, el Papa lanzó el primer grito de condena contra el apartheid y se revelaba una cierta novedad en Karol Wojtyła. El Papa detesta la ideología marxista, pero ponía como ejemplo al régimen del marxista Robert Mugabe por su política de reconciliación. Por primera vez, Juan Pablo II expresaba estima por un régimen marxista. El pueblo de Zimbabue le dedicó una gran acogida con miles y miles de fieles, también no cristianos, que se acercaron a ver al supremo jefe religioso que venía de Roma. Lo han recibido magníficamente, mucho mejor que nosotros lo esperábamos, porque es un pueblo pagano todavía, es una mínima parte de los católicos aquí. Yo lo que más me ha impresionado es el sacrificio que muchísima gente ha hecho viniendo de kilómetros y kilómetros por malas carreteras y por buenas, pero sobre todo por malas, por ver ya su momentín al Papa, ¿no? Para el Papa, Zimbabue es casi como una isla en medio de un mar de sufrimientos que es África Austral, y por eso lo alaba. El marxismo de Zimbabue le parece bueno al Papa porque ejerce virtudes cristianas: perdón, reconciliación, nada de venganza ni confiscación de bienes, ni persecución, ni privación de libertad, ni conflictos con la Iglesia. Algún informe de Amnistía Internacional no veía las cosas tan de color de rosa. En cualquier caso, Juan Pablo II pidió a los obispos continuar su colaboración con ese régimen. En Gaborone, capital de Botswana, bajo un cielo nuboso y con viento frío, Karol Wojtyła fue acogido con danzas y cantos de jóvenes. Llegaron del inmenso desierto de Kalahari, guiados por un misionero irlandés. Mientras el Papa se acercaba, ejecutaban una sensual danza de la fertilidad. Cuando el pontífice estuvo próximo, se produjo la gran confusión. El cardenal Casaroli, divertido, exclamaba: ¡qué espléndido desorden! En Botswana, con un 70% de población animista y polígama, el Papa alabó la castidad y la familia y criticó el libertinaje. Algunos vieron en el discurso del Papa un análisis en clave europea. El papel del misionero, de algún modo el papel de la Iglesia, es distinguir muy claramente qué es de derecho natural, qué no es de derecho natural o una degeneración del derecho natural. En el tema concreto, por ejemplo, de la familia, la estabilidad familiar no es una invención europea. Es un valor cristiano y es una realidad africana. Lo que ya no pertenece al derecho natural es la poligamia. La gran sorpresa del viaje se produjo con el aterrizaje del avión papal en Johannesburgo. Los caminos del Señor son inescrutables y el destino quiso que el mal tiempo lograra lo que el apartheid había impedido en el plan del viaje.
que el Papa pisara tierra de Sudáfrica, un regalo para el régimen racista de Pretoria. Para los pasajeros del avión, el susto hubiera sido mayor de haber sabido que un motor del 707 de Air Zimbabwe iba averiado. Al final, todo quedó en una larga aventura. Durante 5 interminables horas, el Papa recorrió, en coche, hasta Lesoto, un gran trozo del África atormentada, llena de odio y de violencia. A la hora en que llegaba a la capital de Lesoto, se producía un baño de sangre en un autobús de peregrinos. La gente estaba asustada. A la misa del pontífice, en una gran explanada bajo un monte, se esperaba a más de 1 millón de personas. No había ni 50.000. Juan Pablo II había llegado como peregrino de paz y se encontraba en medio de un acto de violencia. Karol Wojtyła lloró por los muertos y se fue a consolar a los heridos al hospital. Su gesto, su reacción fue la de encerrarse, diría, refugiarse en la capilla del obispado donde iba a dormir aquella noche y se quedó solo allí durante muchísimo tiempo. La gira del Papa tuvo una etapa pintoresca. Juan Pablo II pasó unas horas en el pequeño reino de Suazilandia. Karol Wojtyła, que a sus 68 años muestra una salud a toda prueba y parece incansable, quizás se sintió contagiado por la agilidad de los guerreros de la escolta y quiso saltar del coche. El pontífice se tomó con buen humor el pequeño traspiés y no dejó de sonreír. En la homilía, Juan Pablo II habló de las virtudes del matrimonio monógamo y criticó la poligamia. Y lo hizo ante el joven rey Mswati III, que a sus 20 años tiene ya 5 esposas. Apareció vestido con 2 pareos y en la cabeza 4 plumas de un pájaro de larga cola, el ligualagualá. El Papa lo visitaría después en su palacio. Parecía sentirse incómodo Juan Pablo II con su anfitrión. Se había previsto media hora de entrevista, pero quedó reducida a la mitad. Allí lo dejó con sus leones y leopardos. Al Papa le esperaba en Mozambique, tierra de dolor, de guerra y de hambre, un pueblo que lo acogió con entusiasmo porque veía en él su salvador. Las condiciones económicas del país son trágicas. 6 millones de personas, sobre una población de 14 millones, tienen peligro de morir de hambre. La gente, analfabeta en un 70%, carece de lo más elemental. No tiene ni alimentos, ni ropa, ni vivienda. El país vive casi gracias a la ayuda internacional. La guerrilla de la Renamo, Resistencia Nacional Mozambiqueña, sostenida por Sudáfrica, ha sembrado la muerte y la desolación en todo el país. Los bandos armados llegan a aquellas aldeas, les destruyen, les matan, les queman. Entonces la gente no puede cultivar, no puede hacer nada y antes de morir quieren salvar la vida, no, se tienen que venir hacia la ciudad que están más tranquilos, aunque pasen hambre y miseria aquí. Entonces están muriendo decenas de millares en estas poblaciones indefensos, sin nada, ¿no? Les queman todo, les matan. El Papa quiso estar entre los más pobres y acudió a un barrio de Maputo lleno, como otros muchos, de desesperación y miseria. Oró en una choza rodeada de chabolas, mientras la multitud, nerviosa, quería acercarse más y más hasta la tribuna del Papa. Karol Wojtyła, que había hecho durante toda su gira una incesante invocación a la paz, recogió sus primeros frutos en el país más atormentado y pobre de esta zona africana. El presidente marxista, Joaquín Chissano, lanzó a la llegada del Papa un dramático grito de reconciliación. Clemencia, perdón, diálogo y unidad fueron las palabras que Chissano dirigió a la guerrilla. El Papa pidió a los obispos que sigan colaborando con el gobierno de Chissano. Es posible la convivencia de la Iglesia con un régimen marxista. Como reflejó el propio presidente Chissano, Juan Pablo II se presenta hoy como un líder religioso investido de la máxima autoridad moral, el único personaje capaz de convocar en torno a sí, en cualquier país, a miles y miles de personas. Por eso para muchos el Papa es Wojtyła Superstar, pero en esta gira quizás se ha revelado como en ninguna otra el espíritu de Wojtyła. Su obsesión es la paz y la reconciliación. En Mozambique lanzó un nuevo eslogan: hoy la paz o es de todos o no es de ninguno. Y para que impere la paz en el mundo, Karol Wojtyła parece dispuesto a no dejarnos en paz a ninguno.
Por eso fue a Mozambique y dio a conocer al mundo su holocausto. Sus últimas palabras en Maputo fueron también para sacudir la conciencia de los hombres. Llevo, dijo el Papa, imágenes de sufrimiento. Este se refleja en la mirada inquieta de muchos niños, en la mirada incierta de muchos jóvenes, en la mirada cansada de muchos adultos, en la mirada triste de los viejos.